Bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Estamos explorando el tema del camino del Éxodo. Éxodo significa salida, y lo que estamos descubriendo es que toda la Biblia trata sobre la salida de la esclavitud. En el episodio de hoy llegamos a la historia del Éxodo propiamente dicho. Es decir, la historia en que Israel es rescatado de la esclavitud en Egipto. En esta historia, Israel es rescatado del peligro 2 veces. La primera es en la noche de la Pascua, cuando la tierra es asolada por la enfermedad que amenaza con cobrarse vidas en cada familia. Pero hay un camino. La muerte no entrará en las casas que estén cubiertas por la sangre de un cordero inocente. La salida de la esclavitud requiere algo que somos incapaces de conseguir por nuestra cuenta. Dios aceptará a un representante inocente como protección sobre una casa y verá esa morada como un grupo de personas que están en una relación correcta con Él, en medio de una tierra que está llena de personas que no lo están. Ese es el primer rescate, el rescate de la muerte. Luego, cuando Israel sale de Egipto, el ejército del faraón los persigue y los acorrala contra el caos del mar. El pueblo se desespera y dicen, hubiera sido mejor que nos mataras en Egipto, ¿por qué nos trajiste aquí? Y Yahweh dice, quédense quietos y vean la salvación de Yahweh. En medio del mar se abre el paso. La salida de la esclavitud implica atravesar lo que parece una muerte segura. Son 2 historias de rescate. El primero es a través de una noche de muerte y el segundo a través de un mar de muerte. En la Biblia hebrea, tanto la Pascua como el cruce del mar son imágenes coordinadas de la salvación. Y los autores bíblicos posteriores reflexionan sobre estas 2 historias y a menudo las fusionan como un solo acto de salvación. Hoy hablaremos de la salida de la esclavitud y de 2 rescates, la Pascua y el bautismo. Y veremos que esto no solo está destinado al antiguo Israel, sino que también es para nosotros. Las prácticas rituales más importantes que han sido parte del movimiento de Jesús desde el principio están arraigadas en esas 2 historias de liberación. Así que hoy damos inicio al camino de salida. Gracias por acompañarnos. ¡Empecemos! Hola Tim, ¿cómo estás, amigo? Hola John, bien, ¿tú? Bien, muy bien. Estamos hablando del Éxodo. Eso mismo. Y aunque el Éxodo es un evento que se narra en el rollo del Éxodo, y luego, como veremos, continúa después de ese libro, también es una plantilla. Sí, es parte de un patrón. Sí. Es una plantilla y un patrón que los autores bíblicos vieron que se repetía generación tras generación, y también un patrón que pudieron ver en acción en la historia más amplia y multigeneracional de todo su pueblo. Y después, para Jesús y los apóstoles, esa plantilla o ese ciclo de motivos literarios se convirtió en una forma de pensar en la historia de todo el mundo. Sí. Así que, en realidad, es una metahistoria, una manera de imaginar el mundo entero. Pero parece que surge a partir de una experiencia histórica particular, de un recuerdo de esta familia de antiguos israelitas. Y la plantilla es algo así. Hay una liberación de alguna circunstancia terrible, en el libro del Éxodo es la esclavitud. Éxodos es una frase griega que significa el camino de salida, la salida de la esclavitud, la libertad, la liberación. Luego el recorrido los lleva a través del desierto. Lo hemos estado llamando el viaje o el camino intermedio. Sí. Pero la razón por la que son liberados y llevados por este camino es para llegar a un destino, que es la tierra prometida para estar con Dios. Y esa es la entrada. En esencia, ese es el movimiento de 3 partes del que hemos estado hablando, y es la gran estructura de 3 partes que los autores bíblicos ven que se repite, en menor escala, en cada generación, y también a gran escala a lo largo de la historia. Ya hemos visto esa plantilla en los relatos de la creación, lo vimos en las historias de Abraham y sus descendientes en Génesis, y ahora en esta conversación vamos a ver cómo funciona esa plantilla en el comienzo de la historia del Éxodo propiamente dicho. Así que podríamos decir que ahora estamos hablando del Éxodo en Éxodo. Sí, claro. Y te adelanto algo que veremos después.
Jesús mismo, en el Evangelio según Lucas, cuando está haciendo un estudio bíblico con sus seguidores después de la resurrección, Ah, sí. él resume la trama de la Biblia hebrea de esta forma. El Mesías atravesó sufrimiento y luego fue resucitado del otro lado en la gloria para que el perdón de pecados fuera anunciado a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y en cierto modo, esta historia de un ungido, bendecido y escogido por Dios, que entra en un periodo de sufrimiento y luego es reivindicado y sale de este sufrimiento a la gloria, para así compartir esa gloria con todos los demás, en cierto modo es como la misma historia, en términos del pueblo elegido y bendecido de Dios, que entra en la esclavitud y la opresión, Claro. para después ser liberado de esa esclavitud. Luego hay un recorrido Ya veo, y, sí. y llegan a la tierra prometida de bendición. Ujú, sí. Estás diciendo que el objetivo de Israel era ser la bendición para las naciones. Ujú. Así que ellos son el pueblo ungido, escogido. Exacto, sí. Sin embargo, pasan por el sufrimiento. Sí, en gran parte debido a sus propios pecados y fracasos, sí. Pero luego, del otro lado, encuentran la esperanza y la bendición. Exacto. Y entonces el giro es que, bueno, hace falta un israelita fiel. Claro, sí. Alguien que no arruine las cosas. Pero lo que estás mostrando es que la plantilla se ve también ahí. Ujú. Ese israelita fiel, el ungido, pasará por el sufrimiento y la opresión Tal cual. y luego llegará al otro lado. Exacto, sí. Así que estás diciendo que Jesús mira el Éxodo y dice, eso es lo que yo estoy viviendo. Sí, sí. Realmente se puede ver esta mega plantilla de Dios dando la bendición como un regalo. Y ese regalo pone a los escogidos de Dios frente a una elección. El éxito o el fracaso. ¿Sí? Hacer el bien o hacer el mal. Hacer lo malo conduce a la ruina, al sufrimiento, a las dificultades, pero Dios sigue comprometido y de alguna manera sacará a la nueva creación de esa adversidad para traer la bendición después de todo. Y ese es un pequeño arco narrativo. Y se puede pensar en toda la historia del cosmos de esa manera. Ujú, sí, Dios rescató, creó a partir del caos, rescató a la creación en cierta forma, ujú, y entonces quiere llevarla hacia una nueva creación. sí. Ese es el gran movimiento de 3 partes. Bien, ok. Me gustaría hacer un repaso rápido de cómo funcionan los 3 movimientos en el Éxodo propiamente dicho, específicamente el primer movimiento. Pero quiero que le prestemos especial atención al famoso Cántico del Mar en Éxodo 15, porque notablemente contiene en sí mismo casi toda esta historia de forma condensada. Es como una bisagra que mira hacia atrás, hacia la primera parte, que es la liberación de la esclavitud, la salida, y, además, anticipa el viaje y la entrada. Así que este poema cuenta casi toda la historia. Pero primero veamos rápidamente cómo se desarrolla la historia del Éxodo, desde Éxodo capítulo 1 hasta llegar a este cántico en Éxodo 15. Éxodo 1 comienza con la familia de Israel en Egipto. Primero tenemos una genealogía de los descendientes de Jacob que fueron a esa tierra al final de Génesis, y dice que fueron fructíferos y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza. Pero esto no le gustó nada al faraón, el rey de Egipto. Lo ve como una amenaza a la seguridad nacional. Pero si esclaviza a esta población inmigrante que se está multiplicando, él ve una gran ventaja para la economía. Es un buen negocio. Muy bueno. Así que los esclaviza. Y es terrible. Entonces los israelitas claman. Es terrible para los israelitas. Claro, sí, es terrible para ellos. Ujú. Parecería que los egipcios están ganando. Mm. Bien, así que lo que Dios hace es levantar a un libertador. Eso es lo primero. Parten de la bendición y por una jugada engañosa, muy al estilo de la serpiente, terminan en esclavitud. Así que vamos de la bendición a la esclavitud. Lo que estás diciendo es que... Dijimos que hay 3 movimientos, Ujú. y estás diciendo que el movimiento de salida incluye varios pasos dentro, como subpuntos. Sí, sí, y vamos a explorar... Y que ese primer subpunto es que pasas de un estado de bendición a un estado de opresión. Ujú, sí, sí. Bien. Y de nuevo, esto está en Éxodo, Ujú. pero se muestra como análogo a los momentos en que sucedió lo mismo en Génesis. Tenemos la bendición del 7º día, cuando Adán y Eva reciben el jardín del Edén, Ujú.
Pero luego aparece una serpiente engañadora Ah, bien. y Sí. toman malas decisiones y terminan en la tierra del polvo y la muerte. Ok. Aquí tenemos un arco narrativo similar. Comienza con bendición, pero aparece un engañador astuto y terminan en esclavitud. Y la respuesta de Dios a esa secuencia en Génesis 1 al 3 es prometer que vendrá la semilla de una mujer para pisar la cabeza de la serpiente. Sí. La respuesta de Dios a la esclavitud de Israel es levantar la semilla de una mujer levita. Esto comienza en Éxodo capítulo 2, y la secuencia de Éxodo 2 al 4 se enfoca en Moisés. Moisés es rescatado de las aguas y él... esto es fascinante. Él es rescatado, él es puesto en una pequeña cesta, Mm. y la palabra que se usa es la misma que la de la barca que hizo Noé, el arca. Mm. En hebreo se llaman igual. Hmm. Moisés es puesto en las aguas y luego es rescatado a través de las aguas. En Éxodo capítulos 1 al 4 aparecen 7 mujeres en la historia, y todas ellas desempeñan un papel clave en la liberación del pueblo y su salida de la esclavitud. Mm. Ujú. Si alguna de estas 7 mujeres no hubiera respondido fielmente, el éxodo no habría sucedido. ¿Estás destacando el motivo literario de la semilla de la mujer? Sí. Ah, bien. Ok. Sí, y bien. además, la forma en que todas estas mujeres, serían las 2 parteras hebreas, Sifra y Puá, la mamá y la hermana de Moisés, Jocabed y Miriam, y luego está la hija del faraón y la esclava del faraón. Ujú. Y más adelante, al final de la secuencia del capítulo 4, la esposa de Moisés, su esposa madianita Séfora, también le salva la vida. Mm. Así que tenemos a estas 7 mujeres, y todas ellas, sus historias se cuentan de maneras que recuerdan la historia del jardín del Edén. Es como si fueran versiones redimidas de Eva, que revierten la insensatez de Eva, siendo fieles y sabias, y rescatando la vida a través de su sabiduría y su intuición. Es increíble. Se convierten en la señora sabiduría. Sí, totalmente, sí. Y así, la semilla de la mujer es salvada por estas 7 mujeres increíbles, mujeres sabias, y esa es una gran parte del arco narrativo. Por lo tanto, el surgimiento del Salvador tiene que ver con hombres y mujeres que, actuando juntos, son imágenes fieles y sabias de Dios. Es genial. Sí. Pero bueno, Moisés en realidad no es súper sabio. Y un día, cuando ya es adulto, esta historia es conocida, él sale y ve a un capataz egipcio golpeando a un esclavo israelita. Y directamente va y lo mata y lo entierra en la arena. Eso hace que tenga que huir y exiliarse por mucho tiempo. Allí conoce a una mujer madianita, se casan y él pasa a formar parte de una familia madianita. Mm. Y un día, cuando estaba pastoreando el rebaño, sube a un monte y allí se encuentra con Dios. Esa es la secuencia. Y lo que es interesante en esa secuencia es que Moisés, como parte del pueblo israelita esclavizado, se salva a través de las aguas del río Nilo, Mm. luego eso lo lleva a la casa del faraón, después intenta extender su mano para herir a un egipcio, Ah, sí. y así salvar a su pueblo, pero no funciona. Entonces tiene que huir al desierto, Mm. pero allí en el desierto, cuando está en una montaña llamada el Monte Sinaí, se encuentra con Dios en medio de llamas y fuego. Es como que Moisés individualmente hace su propia travesía antes del Éxodo. Bien, claro. Lo hace por su cuenta. Cada uno de los pasos coincide con el recorrido que el pueblo va a hacer más adelante, pero siempre con algún pequeño giro. ¿No es interesante? Sí, sí, entiendo. Es increíble. Es un mini éxodo antes del éxodo. Eso, sí. Y hay algo significativo en esto. Él va a ser como el profeta, el vocero de Dios. Es como que el profeta experimenta en su propia vida la historia que su pueblo vivirá a gran escala. Mm. Y como que eso lo moldea para convertirse en la persona que puede guiar a su pueblo en un viaje similar. Es algo así. Mm. Y la montaña a la que va, donde ve la zarza ardiente, es el monte Sinaí. Ujú, sí. Y de hecho Dios dice, oye, vas a liberar al pueblo. O en realidad yo voy a liberar al pueblo a través de ti. Y luego los vas a traer de vuelta aquí. Sí. Así que regresa a Egipto, donde está el pueblo esclavizado, y logran salir. Hay una gran confrontación, y esta vez Dios extiende su mano a través de las plagas. Bien. Ujú. Y eso sí funciona. Luego Moisés extiende su mano, pero no para herir, sino como símbolo. Y cruzan las aguas, pasan por el desierto y llegan a la montaña. Bien, ¿sí? Sí. Entonces, después de la zarza ardiente, Moisés recibe su llamado. Luego volvemos a Egipto,
Y aquí comienza una secuencia larga. Está en Éxodo 5 y termina en el capítulo 11. Son 3 veces, otras 3 y otras 3 más en que Dios hiere a Egipto con las plagas. Se narran 9 en esa sección. Ujú. Y luego, en los capítulos 12 y 13, está la 10ª y última plaga, que es de la Pascua. Sí. Ujú. Lo interesante es que en realidad hay 2 conflictos con el faraón. Primero vienen todas las plagas, la tensión va subiendo, y al final el faraón cede y los deja ir. Pero después se arrepiente, entonces los persigue. Así que ahí tenemos otra confrontación. Entonces hay 2 enfrentamientos con el faraón. Las plagas y luego... Las aguas. Sí, en las aguas, tal cual. Así que también hay 2 momentos de victoria, por así decirlo. Claro. La Pascua es la culminación de las 10 plagas. Son 10 oportunidades que tuvo el faraón para humillarse ante Dios. Y algunas veces parece que está cambiando de opinión por un momento, pero vuelve atrás. Hay muchos momentos en que dice, está bien, pueden irse. Ujú. Y luego justo cuando termina la plaga dice, no, cambié de opinión. Sí, sí. Y las plagas cumplen el papel de la justicia, ¿no? Sí, sí. Lo mismo que las aguas que ahogan al faraón, Ujú. también son una clase de justicia. Sí, son el tipo de justicia en que Dios entrega a un pueblo o una tierra a la descreación, para que experimenten el resultado de sus decisiones destructivas que propagan el caos y el desorden en la tierra. Sí. La narración de las plagas está llena de vocabulario del relato de la creación y el diluvio, y lo mismo pasa con la derrota del faraón en el mar. Bien, bien. ¿Ese sería el tercer subpunto? No sé si estamos tratando de definir esos puntos Sí, o... sí, el primero es el paso de la bendición a la esclavitud De bendición a esclavitud. y el surgimiento de un libertador. Ujú. Luego viene el conflicto que se va intensificando. Conflicto en aumento. Bien, ¿que se puede representar como Dios que hace justicia? Sí, sí. Ok. Dios hace justicia, sí, pero lo que queremos decir con eso es que Dios entrega a las personas a las consecuencias ruines de sus decisiones, y eso suele describirse con vocabulario de descreación, Ok. como que la creación se desmorona. Bien. Él los entrega. Ujú. Luego, en cuarto lugar, hay una especie de victoria. ¿O eso es parte del mismo punto? Sí, sí, Dios invita a un remanente a hacer algo que señalará su rescate y su refugio seguro en medio del terrible juicio o de la descreación. Bien. Ujú. Así que la descreación ocurre 2 veces. Sí, el rescate Las plagas y cuando el mar volvió a juntarse. Ujú, el rescate ocurre 2 veces. El rescate ocurre 2 veces. Bien. Exacto, sí. Bien, el primer rescate es la Pascua. Así es. Y lo que sucede en la Pascua es que Dios está por enviar la plaga final. Ujú. Entonces, imaginemos que eres un israelita. Bien. Esa noche tenías que quedarte en tu casa. Ya habías elegido un cordero y lo habías sacrificado. Y tú, y quizás también tus vecinos, si no tenían suficiente para conseguir un cordero, se meten todos en la casa y comen cordero con pan sin levadura y beben vino. La historia dice solo eso. En la tradición posterior se agregaron más alimentos simbólicos. Pero la clave era poner la sangre como señal en la puerta. Sí, sí. ¿Te refieres a la sangre del cordero que prepararon para comer? Ujú, sí. Y muchas veces Dios dice la frase, pasaré por Egipto y heriré al primogénito de cada casa. Ujú. Y esa es una inversión, porque le hace a Egipto lo que el faraón les hizo a los israelitas, que es matar a todos sus hijos varones. Claro. Así que ahora Dios está exigiendo los primogénitos de Egipto. Es un castigo medida por medida. Y Dios dice que Él mismo va a pasar y lo hará. Ujú, sí, Dios dice muchas veces, pasaré y heriré, excepto una vez. Cuando realmente sucede. Ujú, en Éxodo 12, versículo 23, Yahweh dice, cuando pase por Egipto y vea la sangre en la puerta de una casa, pasaré de largo y no permitiré que el destructor entre. Qué interesante. Sí, es súper interesante. Ujú. Y las generaciones posteriores de lectores judíos interpretaron a ese destructor como una descripción metafórica de una enfermedad, como una plaga. Sobre todo porque el mismo vocabulario se usa para describir un evento posterior en la vida de David. Y es una enfermedad real, como una plaga. Otra vez la descreación. Exacto, sí, Ujú. es como deshacer la vida. Y Dios está diciendo, voy a desatarlo, voy a Ujú. dejar de sujetarlo. Sí, sí, es como las aguas del diluvio. Como las aguas, Ujú. sí. De hecho, a las aguas del diluvio se las llama las aguas destructoras. ¿Ah, sí? Oh, wow. Sí, sí, las mashhit, es la misma palabra. Ah, bien. Así que es como si Dios estuviera desatando un diluvio de enfermedades. Sí. Pero dentro de la casa es como un refugio si esa casa está cubierta por la sangre de un cordero que sea tamim, que es la palabra hebrea que significa entero o completo.
Se traduce como sin mancha cuando se refiere a un animal, pero cuando describe a una persona, como en Noé era Tamim, Ujú, eso significa que era íntegro en su carácter, era justo y caminaba con Dios. ujú. Así que Dios considerará que esa casa está en una relación correcta con él. El destructor no puede tocarla. Por la sangre del animal. Exacto, sí, sí. Así que la imagen aquí es que la descreación es el triste resultado de que Yahweh entrega a Egipto porque las decisiones del faraón llevaron a esto. Mm. Pero Yahweh es mucho más misericordioso que el faraón, porque el faraón no ofreció una salida a nadie cuando mandó a matar a todos los hijos varones. Pero Yahweh recibe a cualquier persona. Sí, no era solo para Israel. No. De hecho, la historia nos da pistas bien claras de que muchos egipcios se refugiaron en las casas israelitas, porque dice que cuando Israel sale de Egipto, una multitud mixta sale junto con ellos. Mm. Así que muchos de los egipcios estaban como, ya no me va lo del faraón. Ya no me convence este régimen. Tal cual. Bueno, entonces ese es el primer rescate. Dios aceptará a un representante inocente como protección sobre una casa y verá esa casa como un grupo de personas que están en una relación correcta con él en medio de una tierra que está llena de violencia y de personas que no están bien con él. Se convierte en un refugio. Sí, en un lugar seguro. Ese es el primer rescate. Es un rescate de la muerte. Sí, de la plaga. Ujú. Entonces el pueblo sale. El faraón les dijo, salgan todos, fuera de aquí. Les dice que se vayan. Eso está en los capítulos 12 y 13. Luego, en el capítulo 14, cambia de opinión y dice, ¿qué hicimos? Dejamos que esta gente se fuera. Así que reúne a todos sus ejércitos, los mejores carros, cientos de ellos, y salen tras los israelitas. Y esto está en el capítulo 14, dice, el pueblo ha llegado a la orilla de un cuerpo de agua llamado Yam Suf, que significa mar de los juncos, y podría referirse a cientos de cuerpos de agua. Ujú, y suele traducirse como Mar Rojo. Sí, el Mar Rojo, claro. Y hay un cuerpo de agua que se llama así. Sí, existe el Mar Rojo. Y está cerca de Egipto. Sí, pero no dice, o sea, literalmente aquí dice Mar de los Juncos. Bien. Y en esta victoria, lo que ocurre es que Yahweh le dice a Moisés que lleve al pueblo hasta el mar y la gente se asusta y dicen, ¿pero por qué? Estamos atrapados. Hubiera sido mejor que nos mataras en Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí? Claro. Y Yahweh le dice a Moisés, quédense quietos y vean la salvación de Yahweh. Esa es una de las apariciones clave de la palabra salvación. Luego, ese es el momento en que las aguas se parten y aparece la tierra seca, Yabashá, de Génesis 1, y la gente pasa. Y luego, cuando los carros del faraón tratan de pasar, las aguas vuelven sobre ellos. Bueno, entonces, en la Pascua, la muerte de un representante inocente simboliza el paso de la muerte a la vida. Mientras que aquí, el paso por las aguas que parecen una muerte segura es el paso hacia la vida. Sí. Ujú. En las dos situaciones, los israelitas pasan. Ujú. Creo que en la primera se refugian en la casa y el caos pasa sobre ellos. Pero en el segundo caso, ellos mismos pasan a través del caos. Sí, exacto, sí, muy bueno. Primero tenían la casa marcada con la sangre de un animal tamim, Ujú. y Dios la protege. Ujú. Y en el segundo caso, como que no hay un arca, solo cruzan por la tierra seca. Sí, Ese paso que se abre es el arca. El paso es el refugio. ujú, como que la tierra seca es su refugio en medio de las aguas del caos. Sí, claro, eso es el refugio del caos. Pero ¿te imaginas? Estás caminando a través de esas aguas, viendo las aguas del caos. Qué aterrador habrá sido, amigo. Ujú, sí. Pero también en Egipto, cuando está por pasar la plaga, el destructor, y estás en tu pequeño refugio, pero afuera hay enfermedad y muerte. Sí, sí. Eso también es muy intenso y aterrador. Ujú. Tienen mucho en común. Todo eso los rodea, sí. Sí. O sea, se muestran como situaciones análogas. Están una al lado de la otra. Sí. La Pascua está justo al lado de la historia de la liberación en el mar. Y los autores bíblicos posteriores reflexionan sobre estas dos historias y a menudo las fusionan como un solo acto de salvación. Bien. Y solo un comentario al margen, pero me parece muy interesante. Las prácticas rituales más importantes que han sido parte del movimiento de Jesús desde el principio están arraigadas en estas dos historias de liberación. Claro, sí. La comida de la Pascua es lo que hace Jesús cuando dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y nosotros le llamamos comunión. Ujú. Y luego, para el paso por las aguas, tenemos el símbolo del bautismo. Sí, eso es como un bautismo. Wow. Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 10, no lo dice como su idea principal, pero hace un pequeño comentario al pasar.
Está escribiendo una carta a personas del primer siglo. Algunos eran judíos, pero la mayoría no, en la ciudad de Corinto, en la antigua Grecia. Y dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Sí, sí. Está contando la historia del Éxodo. Ujú. En primer lugar, cuando dice nuestros padres, eso es como... vaya, parece que estos no israelitas han sido injertados en la historia familiar. Y después habla de ser bautizados en Moisés por medio de la nube y el mar. ¿No es interesante? Ujú. Es muy críptico, pero como que ahora empiezo a entender un poco lo que está diciendo con eso de bautizados en Moisés. Ujú. Está usando la misma palabra que se refiere al bautismo cristiano. Claro. Y está dando por sentado un gran conjunto de enseñanzas que ya ha dado. Y que también Pedro las da por sentadas en su carta. Ujú. Vemos que las historias del diluvio y del paso de Israel por las aguas se toman como imágenes que ayudan a explicar el significado del bautismo cristiano. Mm. Y de hecho lo llama ser bautizados en Moisés en la nube y en el mar. La nube se refiere a la nube protectora de la presencia de Dios que mantuvo a los... Sí, claro, no has mencionado eso todavía, pero en la historia... Sí, lo siento. En la historia, la nube de la presencia de Dios mantuvo alejados a los ejércitos egipcios hasta que Israel entró al mar. Entonces es como ser bautizados en el rescate de Dios. Ujú. ¿Y dónde tenemos la imagen más vívida de ese rescate? ¿O cuál es la plantilla clave para eso? Claro, sí. Es Moisés y la nube en el mar, atravesando las aguas del caos y siendo rescatado de la esclavitud. Exacto, tal cual. Y solo 5 capítulos antes, en la primera carta de Pablo a los Corintios, él también llama a Jesús, 1 Corintios 5, versículo 7, le llama al Mesías, nuestro Cordero de Pascua que ha sido sacrificado. En la Biblia hebrea, tanto la Pascua como el cruce del mar son imágenes coordinadas de la salvación a través de una fuerza de muerte, ya sea en forma de enfermedad o aguas, y luego un paso seguro hacia la vida del otro lado. Así es como culmina este conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas del caos y el remanente que logra atravesarlo. Wow. Así que podemos ver a Jesús y la salida en todos esos compases. Ujú. Bueno, lo siento, ¿a cuáles te refieres? Bueno, si decimos que la salida, la primera parte del Éxodo, tiene 4 o 5 subpuntos, podemos ver a Jesús como entretejido en cada uno de ellos, bien. de alguna forma. Sí. O podríamos decir que Jesús apela a todos estos temas Sí. cuando elige la semana de la Pascua. Claro. Y también cuando él habla de su muerte, que estaba por suceder en la semana de la Pascua, ¿recuerdas cuando esos 2 discípulos se le acercan y le dicen, oye, ¿podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando reines en gloria? Y él les dice, ¿pueden beber la copa que yo voy ¿Esa a...? es la copa de Pascua? Y pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Oh, ¿No es genial? wow, sí. Así sí. que, de nuevo, la Pascua y la liberación a través del mar Claro. son momentos diferentes en la historia, pero en realidad están muy vinculados entre sí. Creo que lo que estoy diciendo es que Jesús es Israel atravesando el mar, Ujú. pero también es el sacrificio tamim que protege a Israel. Sí, exactamente. Y también es el libertador que fue levantado para sacar a Israel de la esclavitud. Ya sabes, es como... Sí, es como el combo completo. Sí, increíble. Muy bien, lo que dije al principio es que quería que viéramos Éxodo 15. Bien. Y hemos llegado. Sí. Ujú. Entonces, voy a resumir la idea central de Éxodo 15. Lo primero es un relato corto y poético de la historia de la liberación hasta ese momento. Luego da un giro, como sobre una bisagra, y dice, lo que Yahweh acaba de hacer, tal vez es la clase de Dios que hace estas cosas. Y de hecho va a hacerlo de nuevo. Después viene la última parte del poema que pinta una imagen futura de cómo Yahweh lo hará de nuevo. Y esa es la culminación de la historia. La historia termina con un poema que dice, lo que acabas de leer es la plantilla de algo que Yahweh hará otra vez. Ese parece ser el diseño de este poema en su conjunto. Bien. Dicho eso, hagamos un recorrido rápido por esta canción que se llama Cántico del Mar en Éxodo 15.
La primera parte del Cántico del Mar, bueno, el contexto es que el pueblo acaba de ser liberado. Ujú. Están parados a la orilla del mar, los egipcios acaban de ser derrotados. Y cantan una canción. Sí, cantan una canción, la primera canción de adoración en la Biblia. Así que la primera parte va de los versículos 1 al 10. Te cedo el honor de empezar. ¿Del 1 al 5? Sí, leamos del 1 al 5. Bien. Dice, cantaré a Yahweh porque ha sido magnificado grandemente. Caballo y jinete arrojó al mar. Yahweh es mi fortaleza y mi poder. Él se ha convertido en mi rescate. Este es mi Elohim y lo alabaré. El Elohim de mi padre y yo lo exaltaré. Yahweh es un hombre de guerra. Yahweh es su nombre. Los carros del faraón y su ejército los arrojó al mar. Sus oficiales escogidos se hundieron en el mar de los juncos. El abismo profundo los cubre. Bajaron a lo profundo como una piedra. Lo dice sin muchas vueltas. Es un relato poético de lo que acaba de suceder en la historia. Sí, igualmente le llama abismo profundo al mar de los juncos. Sí, tal cual. Lo toma de Génesis 1 y 2. Génesis 1 le da un sentido cósmico. Sí, muy cósmico, exacto. Entonces esta palabra rescate se ha convertido en mi rescate. ¿Esa es la palabra salvación? Sí, es la palabra hebrea Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. ¿Él se ha convertido en mi Jesús? Él se ha convertido en mi Yeshua. Y fíjate que lo de arrojar al mar se menciona al principio y al final. Sí. Y luego en el centro está como la enseñanza que sacamos sobre el carácter de Yahweh a partir de esa liberación. Él es mi fortaleza, mi poder, mi rescate. Él es el guerrero que pelea por nosotros. Sí. Así que, vamos a alabarlo. Es interesante esa frase, es un hombre de guerra. Si la leemos por sí sola, uno podría imaginarse muchas cosas. Pero en el contexto de todo lo que venimos hablando, es que Dios quiere rescatar a los oprimidos. Le da muchas oportunidades al faraón y al final deja que la propia necedad del faraón y de Egipto los destruya. Sí, así es. Ese es como su método de guerra. Sí, o podemos decir que ordena que la creación misma se rebele contra el mal. Cierto, sí. Porque son las aguas las que se lo tragan. Y celebrar que eso ahora es tu victoria es como un gran momento de justicia. Sí. Un momento en que todo se corrige. Exacto. Y eso es lo que están haciendo aquí. Están celebrando. De hecho, es justo esa imagen de Yahweh como hombre de guerra lo que se desarrolla en la próxima parte de esta sección inicial, a partir del versículo 6. Lo leo. Tu diestra, oh Yahweh, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Yahweh, destruye al enemigo, y con la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consume como paja. Así que la mano de un guerrero es la imagen de la destrucción, que sin dudas es un eco que nos lleva al aplastamiento y la destrucción de la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. Así que está volviendo a contar la historia. Versículo 8. Con el viento de tu nariz se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Recuerdo que hace unos años estábamos hablando de esto y que te gustó esa frase. Sí, bueno, porque me contaste que esa palabra cuajar es la misma que gelatina. Sí. Y entonces me imagino la escena de las aguas haciéndose como gelatina y es como increíble. Sí. Lo del soplo de tu nariz también es genial. Es básicamente su aliento. El ruaj que sale por su rostro. Sí. Versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, mi deseo se cumplirá, sacaré mi espada, mi mano despojará. Pero soplaste con tu viento, el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Esta imagen de hundirse como piedra o como plomo la vemos en la última línea de la primera y de la tercera parte de esta sección inicial. Es la idea de hundirse como una piedra en las aguas profundas. Bueno, ahí está. Ok. Así que en esta primera parte solo se vuelve a contar la historia. ¿Cuánto hemos leído del poema? ¿Llegamos a la mitad? Es el primer tercio. Un tercio. Y luego viene una pequeña bisagra, un giro. Bien. Adelante, léelo. Son los versículos 11 al 13. Ok, bien. Dice: ¿quién es como tú, oh Yahweh, entre los Elohim? ¿Quién es como tú, majestuoso en santidad, temido en las alabanzas, obrando maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra.
En tu amor leal guiaste al pueblo que redimiste. Con tu fortaleza los guiaste a tu santo prado. Esto suena parecido a muchos de los salmos. Sí, totalmente, es cierto. Mm. En primer lugar, ¿qué otro Elohim hizo jamás algo así? ¿Qué otro Dios ha mostrado alguna vez esta clase de rescate, poder y misericordia a los oprimidos? Enviaste tu diestra y los tragaste. Así que castigaste a los malos, pero luego, con esa misma mano, con tu amor leal y tu poder, y luego hay dos imágenes que apuntan al futuro. Sí, ahora avanzamos hacia algún lugar. Sí, lo de extender su diestra y tragarlos es lo que acaba de suceder. Es la salida. Es un vínculo al pasado. Pero ahora, con estas imágenes, estamos hablando de la entrada. Tú guiaste al pueblo que redimiste. Algo fascinante de esta frase es que los tiempos verbales en hebreo no son imperfectos ni están orientados al futuro. Son solo verbos en pasado simple. Es súper interesante. Y eso significa que... Bueno, en lo que va de la narración, Dios todavía no los ha guiado ni llevado claro. a un prado santo. Claro, entiendo, sí. Pero desde la perspectiva del poema, ya lo ha hecho. Se describe como algo que ya ocurrió. Bien. Condujiste a tu pueblo, lo guiaste a tu santo prado. Ya veo. Sí, pero todavía no están en el Santo Prado. Están al comienzo del viaje por el desierto. Sí, y por si acaso nos estamos preguntando, ¿cuál es el Santo Prado? Eso se responde en el último tercio del poema. Ok. Lo han oído los pueblos y tiemblan. La angustia se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Se turbaron los jefes de Edom. Los líderes de Moab se sobrecogieron de temblor. Todos los habitantes de Canaán se han derretido. El terror y el espanto caen sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan en silencio como una piedra. Hagamos una pausa ahí. Creo que esta es una descripción de ese prado santo a donde está yendo el pueblo. Porque se mencionan las personas que viven ahí. Claro, ahora sabemos quiénes son los que están ahí. Sí, y están turbados y temblando porque... Porque han oído. La idea es que la noticia de los actos poderosos de Yahweh se va a difundir, porque ¿quién entre los dioses es como Yahweh? Claro, bien. Y cuando el pueblo oye lo que Yahweh le hizo a Egipto y que luego guió al pueblo por el desierto, es como... ¿Y ahora los trae a esta tierra? Claro, están viniendo a nuestra tierra. ¿Vienen hacia aquí? Sí. ¡Oh, no! Claro. Y a esta gente también se la describe como piedras. Ellos también son piedras. Así que en cierta forma los agrupa con el faraón. Claro, sí. En este poema están como en la misma bolsa que los villanos. Sí. Son los malos que están esperando y van a enterarse de la noticia. Sí. Y ellos también se van a quedar como piedras, en silencio como piedras. Bien. Así que se establece una analogía entre la victoria pasada en el Éxodo, donde la mano de Dios trajo la victoria y el enemigo se hundió como piedra, y con estos futuros líderes, que son similares al faraón, pero están en la tierra de Canaán, la tierra a donde se dirigen. Y el brazo de Dios se ocupará de estas personas y también quedarán como piedras. Pero esto está en el libro de Josué. Así que todo esto se refiere a lo que leemos en Josué. Claro, sí. Esta es una de esas cosas que, si volvemos a la pregunta original, o sea, ¿cuál es la historia del Éxodo? Claro. ¿Es solo la salida? Pero aquí en este poema, la salida está íntimamente conectada con el viaje que conduce a la entrada de la tierra prometida. Y en esa tierra van a necesitar ser liberados de nuevo de los pequeños faraones. El poema nombra a todos los villanos de Josué y jueces, los filisteos, los edomitas, los moabitas y los cananeos, que son los que van a atacar a los israelitas cuando lleguen a la tierra. Y termina diciendo que el terror y el espanto caerán sobre todos ellos hasta que tu pueblo pase, oh Yahweh, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú, oh Yahweh, los traerás, al pueblo que has comprado, y los plantarás en la montaña de tu heredad. Esa es la tierra prometida. Y aquí se le llama montaña. Sí, y tiene 3 nombres más. El lugar que has hecho para tu morada, el lugar santo, oh Señor, que tus manos han establecido. Última frase, Yahweh reinará por siempre y para siempre. Tu pueblo pasará. ¿Quieres decir que esto se refiere a la llegada a la tierra prometida? Sí, está hablando del paso por el desierto. Por el desierto, claro. Por el desierto para llegar a la tierra. Claro, sí. Ese es el viaje y también la entrada. Exacto. Y estás diciendo que lo de pueblo comprado, en el fondo es
Y ya vamos a entrar en el tema de la redención más adelante, Ujú. pero es la idea de que han sido redimidos, ¿no? Exacto, sí. Se pagó el precio para comprar su libertad. Así que están pasando porque han sido redimidos. Ujú. Luego están entrando y al lugar de destino se le llama la montaña que... Un jardín de montaña. Son plantados en una montaña. Claro, plantados en una montaña. ¿Es la misma frase de Génesis 2? Sí, sí. Dios planta un jardín y luego pone a Adán en el jardín que plantó. Bien. En Bien. este caso, Dios planta al pueblo. El pueblo son las plantas que van a crecer en una montaña santa donde habita Yahweh. Esa es su herencia. Ok. Y es una morada real y santa, porque Yahweh reina en ese lugar. Ellos son el jardín de montaña. Ujú. Sí, este poema funciona como un teaser, como un breve anticipo al final de una película. Sí. Que aparece al final y Te da pistas para la próxima película. Sí, exacto. Y lo que dice el anticipo es, la película que acabas de ver, déjame volver a contártela. ¿Y qué aprendimos acerca de Yahweh? Que tal vez es ese tipo de Dios. Y lo que acabas de ver, ¿sabes qué? Va a tener que volver a pasar, porque hay un montón de nuevos faraones esperándolos en la tierra a la que van. Así que la entrada a la tierra prometida también tendrá que suceder de nuevo, todo el ciclo, dentro de esa parte del ciclo, la entrada. Wow. Pero es como un pequeño teaser. Y de pronto la historia te impulsa a seguir leyendo hasta el libro de Josué para ver la verdadera resolución del camino de salida que no sucede en el monte Sinaí. Claro. La resolución es cuando el pueblo es plantado en el jardín de montaña. También me llama la atención que este primer movimiento de la historia del Éxodo, que es la salida, Ujú. en cierto modo incluye en sí mismo todos los compases. La salida, el viaje Claro, sí. y la entrada. Sí. Porque la salida de Egipto es cuando el faraón les dice, sí, váyanse. Y luego empiezan el recorrido. Sí, tal cual. Y eso sería como el viaje. Exacto. Eso dura como medio capítulo, Cierto. pero sí. Sí, no recibe mucha atención. No. Y luego llegan al cruce final hacia lo que uno pensaría que es la liberación definitiva, pero resulta ser el desierto. Ujú, sí. Y de la misma manera, una vez que llegan a la tierra prometida, Ujú. como que se dan cuenta, esto es un nuevo desierto para nosotros. Sí, hay como historias del Éxodo dentro de historias del Éxodo dentro de historias del Éxodo. Sí. De hecho, eso me da el pie perfecto para presentar lo próximo. Vamos a recorrer los libros de Josué y Jueces y vamos a ver las confrontaciones que Israel tiene con los cananeos. Porque las batallas, muchas de esas batallas, están enmarcadas y contadas con el vocabulario de la liberación de Egipto. Los reyes de Canaán son representados como nuevos faraones opresivos, de los cuales Israel necesita ser liberado. Y, en cierto modo, eso es como un éxodo dentro de un éxodo más grande. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana veremos qué ocurre cuando Israel entra en la tierra de la promesa. Este debería ser un momento de alivio y celebración, pero en realidad les esperan más peligros. El libro de Josué se presenta como una especie de éxodo al revés. La entrada en la tierra prometida da comienzo a una secuencia inversa del camino de salida de Egipto. El viaje se convierte en un punto de giro. Han salido del desierto y ahora están pasando por un cuerpo de agua, pero no se están alejando del peligro, sino acercándose a él. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Jimmy León Cubelo. Soy de La Habana, Cuba, de la provincia de Artemisa. Me gusta Proyecto Biblia porque utilizo sus recursos para estudiar, para desarrollar temas varios que son muy importantes. Creo que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea nuestros recursos gratuitos para ayudar a examinar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar los recursos y realizar donaciones a nuestra página web.